mi afectuosa bienvenida a todos los participantes y mi profundo agradecimiento a los organizadores de estos eventos tan importantes. Y más agradecida todavía porque esta es una maravillosa oportunidad para un reconocimiento a aquel que fue el primero en traer estos sistemas filosóficos de Vedanta y de yoga a Occidente. Desde Oriente, desde India, el Swami Vivekananda, allá por 1893, invitado para participar en el primer Parlamento Mundial de las Religiones. En esa ocasión, entonces, ocurrió ese hecho tan relevante que fue la primera vez que un monje hindú viniera a Occidente y que nos permitiera conocer estas dos escuelas filosóficas tan relevantes. Bien, si nosotros analizamos el título, ¿no? Y vemos Vedanta y Yoga, según Vivekananda, vamos a detenernos un poquito en la palabra Vedanta. Como ustedes pueden ver en la presentación, está formada por dos palabras, ¿no? Tiene una raíz etimológica, Ved, que significa conocimiento, Veda, conocimiento, y Anta, que es la parte final del conocimiento, o sea, la culminación, el conocimiento supremo. Y ese conocimiento nos lleva al conocimiento de nosotros mismos, que diríamos que es lo máximo que puede hacer un ser humano en su vida. Pensemos en Sócrates, en la máxima conócete a ti mismo, y en la necesidad de todo ser humano de conocerse. Entonces podemos decir también que es una búsqueda del autoconocimiento. Vedanta viene a ser la parte filosófica del hinduismo, y está contenido en el Vedanta desde los Brahma Sutras de Vyasa, los Upanishads, el Bhagavad Gita, y se basan en principios, principios fundamentales del universo. O sea, acá tenemos un sistema filosófico que no tiene un fundador. Si nos remitimos a lo más antiguo en la filosofía, desde los Vedas, que por muchos años fueron transmitidos oralmente de maestro a discípulo, y que luego tenemos a Vyasa, que hizo la compilación y se llevó a los escritos, a los Upanishads. Bien, no hay un fundador, entonces es un sistema que no se ocupa de personalidades, ni tampoco de confesiones religiosas. Y acá se abre un debate que para algunos, por ejemplo, bueno, y al final, Vedanta, ¿es filosofía? ¿Es religión? ¿No son ninguna de las dos? ¿O son ambas? Bueno, acá tenemos un punto que se diferencia con Occidente, porque Occidente separa, ¿no?, filosofía y religión. Y diríamos que en Oriente la filosofía es religiosa y la religión es filosófica. Pero vamos a remitirnos a la palabra, a la etimología de la palabra religión, que del latín es religare, o sea, volver a reunir a lo que está separado. Y eso nos remite a justamente uno de los principios vedánticos, que tiene que ver con la unidad, con despertar y trabajar esa conciencia de unidad con toda forma de vida, la unidad del ser individual con el universo, la conciencia cósmica. Y hay, en Vedanta se utilizan la palabra Atman para expresar un principio cósmico eterno. En los Upanishads vemos la palabra Brahman, que justamente en su etimología sale de Bri, que tiene que ver con esa idea de infinito, de vastedad, de ese principio que interpenetra todo, y que ellos en la palabra sánscrita Sat Chit Dananda engloban
todo eso que de repente algunos lo llaman Dios, otros con el nombre que quieran llamarlo, conciencia pura, energía suprema, poder superior. Bueno, es algo que nos trasciende, que va más allá del cuerpo y la mente. Y Sat significa existencia absoluta, Chit, conocimiento absoluto, y Ananda, dicha absoluta, bienaventuranza, felicidad. En realidad, todos los seres humanos queremos lograr ese estado de paz mental, de calma, de felicidad. Vedanta y el yoga son las grandes ayudas que nosotros tenemos como ser humano al practicar estos sistemas filosóficos, lo que ellos enseñan, pero digo que lo más importante no es intelectualizar, ni es libresco, ni quedarse en la teoría, sino que cada uno haga en su camino esa búsqueda y que logre alcanzar esa meta. Entonces, por eso tiene este carácter tan importante de filosofía holística. Vieron que la palabra holística sale de holos, que significa todo, y entonces su carácter universal, que enseña la unidad de la vida o la unicidad de la conciencia. Ese carácter universal de Vedanta ha sido muy destacado por grandes filósofos, indólogos, como por ejemplo Max Muller, que Max Muller, por ejemplo, dice: Vedanta es la más sublime de todas las filosofías y la más confortadora de todas las religiones. En realidad, esta idea de que da espacio a todas las concepciones religiosas, con el mayor respeto, porque se tiene la conciencia que son diferentes caminos, pero que todos van a conducir a la misma meta. En el Rig Veda, por ejemplo, dice, la verdad es una, los sabios la describen de diferente manera. Significa que no importa el camino que siga cada uno, pero si la meta es la autorrealización, es la unidad del Atman con el Brahman, o sea, de mi ser individual con el ser supremo, diría Vivekananda, la unión del microcosmos con el macrocosmos, entonces no importan los caminos. Y eso justamente lleva a otro gran principio de Vedanta, que es que promueve la armonía de todas las religiones. El propio Vivekananda, en ese parlamento que mencioné, del 11 de septiembre de 1893 en la ciudad de Chicago, en su discurso inaugural con relación a la superación de esos fundamentalismos, de esos fanatismos, dice así: el sectarismo, la intolerancia y su horrible descendiente, el fanatismo, se han apoderado desde hace mucho tiempo de este hermoso planeta. Han llenado la tierra con violencias, regándola con harta frecuencia con sangre humana. Han destruido la civilización y llevaron a naciones enteras a la desesperación. A no haber sido por esos horribles demonios, la sociedad humana estaría mucho más adelantada que lo que está actualmente. Pero su hora se aproxima, y espero fervorosamente que la campana que ha repicado esta mañana en honor de esta convención sea el tañido fúnebre por la muerte de todo fanatismo, de todas las persecuciones, con la espada o con la pluma, y de todos los sentimientos poco caritativos entre personas que siguen su camino hacia el mismo fin. Esa es la meta común que recién mencionábamos. Bien, la otra palabra, ¿no? Decimos los sistemas filosóficos de Vedanta y de Yoga, en realidad la parte práctica, lo que ofrece los métodos, el camino para alcanzar la meta,
entonces tenemos la ayuda del yoga, que justamente uno de sus objetivos consiste en que el individuo y el universo no se encuentren más separados como dos entidades, sino que se unan en un abrazo fraternal. El propósito es superar las limitaciones, tanto de subjetividad como de objetividad, logrando la unión de lo más profundo en nosotros con lo más profundo del cosmos. El sabio Patanjali, este filósofo, nos hablaba justamente de que el yoga es lograr el control de las ondas mentales. Y ese camino nos va a llevar a poder establecernos en el verdadero ser. Quiere decir que volvemos a que la meta es la unión con nuestra esencia, con lo que somos, con el verdadero ser. Y somos entidades espirituales, como decía Taylor de Chardin, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero esa dimensión espiritual hacia la que anhelamos, la que caminamos, la que queremos seguir buscando, Patanjali presenta como primero en sus 8 pasos justamente preceptos y normas morales y éticas. Significa que nosotros no vamos a pretender ser espirituales si primero no somos éticos. Esa dimensión del ser humano que tiene que ser trabajada y que solo así va a poder reflexionar sobre su obrar, volverse más humano, más solidario y mejor persona. Bien, acá tenemos en esta presentación una foto de ese famoso evento del primer Parlamento Mundial de las Religiones. Podemos decir que Vivekananda se presenta como un verdadero padre del diálogo intercultural, tan necesario hoy y tan vigente su pensamiento. Entonces, él recordaba en ese evento unas líneas de un himno védico que en su infancia, en su más tierna infancia, todos los días lo repetía. Y tiene mucho que ver con esta idea central que estamos trabajando, que es la idea de unidad. Dice, así como los diferentes arroyos tienen sus fuentes en diversos lugares y vierten todas sus aguas en el mar, así, oh Señor, las distintas sendas que los hombres toman por diferentes tendencias, por diversas que parezcan, tortuosas o rectas, todas conducen a ti. Miren qué concepción de lo que decimos, de lo que sería la verdadera religión, ¿no? Que no tiene nada que ver con dogmas, no tiene nada que ver al hablar de que Vedanta tiene esta concepción universal que nosotros tengamos que practicar todas. No, cada uno elige su ideal y con ese ideal va a buscar conectarse y unirse, trabajar en su desarrollo espiritual, me refiero, pero era lo que decía Vivekananda, decía, no se trata de que un hindú se vuelva cristiano, ni un cristiano hindú, sino de que el que practica los principios de Vedanta, si es un cristiano, va a ser mejor cristiano. Si es un hindú, va a ser un mejor hindú. Si es un judío, va a ser mejor judío. Si es un budista, va a ser mejor budista. Porque justamente va a alcanzar la meta y ya no habrán más diferencias que separan. Bien, hablando de religión, el concepto de Vivekananda justamente es, lo voy a presentar en otra diapositiva, cuando él menciona que cada alma es potencialmente divina. Acá está. Podemos mencionar que Vivekananda expresa que la verdadera religión es tener conciencia primero que en cada uno de nosotros existe un poder potencial divino, que cada alma es potencialmente divina, y que esa divinidad en cada uno de nosotros está pidiendo manifestarse, exteriorizarse, expresarse.
justamente se va a exteriorizar cuando nosotros superamos nuestros egoísmos, cuando buscamos el bienestar de todos, cuando superamos lo que separa entre los seres humanos. Y la meta es manifestar esa divinidad que llevamos dentro, controlando tanto la naturaleza externa como interna. Y ahora lo más importante del gran aporte del yoga para conseguir esa meta, y se toma de la mano con el otro sistema filosófico, Vedanta, viene a ser la parte práctica justamente, es los métodos, o sea, los caminos que me van a permitir llegar a esa meta. Eso va a depender de mi tendencia natural. Yo puedo ser más científico, más racional, más filosófico, entonces mi tendencia natural sería el Jnana Yoga. Otra persona es más emocional, devocional, y va a ser el Bhakti Yoga. Otro es más contemplativo, en la conquista de su naturaleza interior, la meditación, va a ser el Raya Yoga o rey de los yogas. Y otro, a través del servicio, con desapego, desinteresado, a través de la acción, entonces va a ser el Karma Yoga. Lo importante que dice Vivekananda es que no obstante nosotros tengamos nuestra tendencia natural y trabajar en ella, no quita de que armoniosamente trabajemos los 4 caminos. Eso sería el ideal de una personalidad madura, ¿no? Como dice acá en la diapositiva, están presentados: conseguirlo por medio del trabajo, Karma Yoga; la devoción, Bhakti Yoga; el control psíquico, Raya Yoga; o la filosofía, Jnana Yoga. Por uno de esos caminos, o más, o por todos estos medios, y ser libre. En esto consiste la religión. Miren qué concepción de religión. Hay uno de los libros de Vivekananda que es Vedanta, la voz de la libertad. O sea que acá no hay afiliación de adhesión a una cosa en particular que se vuelva dogma, sino todo lo contrario. Por eso nos dice que las doctrinas, dogmas, rituales, libros, templos o formas solo son detalles secundarios. Vivekananda decía también que es mejor ser un ateo auténtico que un religioso hipócrita. Porque el ateo cree en sí mismo, y con eso basta, porque creer en sí mismo va a cultivar y creer en su ser. Entonces, esas ideas de que el peor pecado es llamar al hombre pecador, que es muy bueno nacer en los templos pero no morir en ellos, nos da toda esa pauta de la verdadera dimensión de la espiritualidad, que hay personas que pueden ser tremendamente espirituales y no vivir en los templos, por ejemplo, pero sí en su apertura, solidaridad, empatía hacia el otro, en desear el bienestar del otro y trabajar sobre ello. Bien. Algunos pensamientos de Vivekananda que también nos ayudan a la reflexión, y que justamente que voy a leer tiene mucho que ver con la ley de causa y efecto también, y de responsabilizarnos por nuestras acciones, ¿no? No existe culpable. Me hago responsable por mí mismo, que la verdadera educación, decía él, que es ayudarnos a pararnos en nuestros propios pies. Entonces, cada uno es responsable de lo que le sucede, y tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana será consecuencia de tus actos de hoy. También es muy relevante en este contexto que estamos viviendo, porque el mensaje de Vivekananda tiene una vigencia impresionante, de ahí su relevancia. Fue un profeta, fue un visionario en su época, lo dijo esto en 1893, y nosotros hoy, a nivel mundial, lo que estamos viviendo, los problemas son planetarios. Lo que estamos haciendo hoy, como que el futuro se construye en lo que hacemos en el presente, cuidando el presente. Entonces esto no se trata de pensar
en cambios en masas. La historia de la humanidad además muestra como que el ser humano tiene poca memoria a veces de grandes sufrimientos que ha vivido y que al poco tiempo la mayoría se olvidó, sino de que se está apostando a despertar la conciencia de cada uno. Esto si cada uno hace su parte, diríamos, se va a notar los cambios a nivel planetario. Esto también, Vivekananda es llamado el león de Vedanta, porque su mensaje siempre es muy fuerte. Es sobre todo la voz en los Upanishads. Los Upanishads siempre apuestan a despertar la fuerza del ser humano. Y hay que ubicarlo en el contexto de cómo él vio su nación subyugada bajo el imperialismo británico y quería que se levantaran, que el poder de la educación, el poder de la mujer, y decía, despiértate, levántate, y no descanses hasta alcanzar la meta suprema. Y tú eres el creador de tu propio destino. Esta conciencia nos responsabiliza mucho, y es lo que está diciendo en ese mensaje, que cada uno es el responsable de lo que le sucede, ¿no? Y siempre este mensaje también tan universal. La verdad es mi Dios, el universo mi patria, ¿no? Como el amor por la verdad, y también esa conciencia de abarcar el todo, ¿no? Tan holística, el universo mi patria. Bien, uno de sus mensajes que justamente, no obstante haberlo dicho a fines del siglo XIX, puede tener mucha vigencia hoy, dijo: así como la naturaleza es la unidad dentro de la variedad, y tras todas estas variaciones está el infinito, el inmutable, el absoluto, así también ocurre en cada hombre. El microcosmos no es más que una repetición en miniatura del macrocosmos. A pesar de todas estas variaciones, existe eterna armonía y debemos reconocerlo. Esta idea, sobre todas las demás, constituye, a mi entender, la urgente necesidad de esta época. Lo dijo a fines del siglo XIX y tiene plena vigencia hoy. La unidad, estamos todos interconectados. Lo que se hace en un punto del planeta tiene efectos en todo el resto del planeta. Esta conciencia ecológica, esta conciencia de unidad que va a ser de respeto a toda forma de vida, es lo que tenemos que practicar de este gran mensaje, de esta gran alma iluminada. Es muy importante que el hombre camine en la marcha hacia el mejoramiento del ser humano, que nos ubiquemos en ese paradigma humanista, pero no solo este mejoramiento del ser humano en términos económicos, sino sobre todo éticos y espirituales, ¿no? Sobre todo éticos, como decía Patanjali, diríamos primero lo primero y los cimientos, y los primeros pasos de los 8 pasos, y yama y niyama, son justamente esos preceptos morales y éticos. Bien, en los minutos que nos quedan, me gustaría compartir con ustedes por qué. Porque la filosofía Vedanta, si bien es filosofía religiosa, aquellos antiguos sabios védicos tenían una mente analítica, racional, de investigación, que nos muestra cómo, por más que sea un sistema filosófico religioso, para los que así lo consideran, no está reñido con la razón ni con la ciencia. Entonces, nosotros vemos en Vivekananda el racionalismo que vimos en los profetas védicos, su mente analítica, inquisitiva, investigadora, racional, científica, pero además
armonizado y en combinación con una gran visión poética. Entonces, en uno de sus poemas, que se titula Sanyasin, voy a compartir con ustedes algunos versos. Justamente uno de ellos dice: ¿dónde buscas tú esa libertad? Amigo, ni este mundo ni aquel pueden darla. Vana es tu búsqueda en libros, templos. Es solo tuya la mano que sujeta, la cuerda que te arrastra. Cesa entonces tu lamento, suelta la cuerda. Sanyasin valiente, di, Om, Tat, Sat, Om. Sanyasin se refiere como a renunciante, ¿no? Y eso es el ejemplo de su vida. En su corta vida, que nació el 12 de enero de 1863 y murió el 4 de julio de 1902 con apenas 39 años, este joven, tan joven, que vino a representar a India, a América, nos dejó un legado muy importante, que es muy bueno recordarlo y reconocerlo. Y ya que hablamos de los Vedas, y que hablamos de la necesidad de unirnos, de cultivar la paz, voy a terminar con una canción de la paz del Atharva Veda, que data de unos 1500 años antes de Cristo. Y dice así: que el cielo sea pacífico, que la tierra sea pacífica, que la vasta atmósfera sea pacífica, que las aguas que corren sean pacíficas, que las plantas crezcan en paz, que las impresiones latentes, samskara, de mi vida pasada sean pacíficas, que todo lo que se haya hecho o lo que se haya omitido hacer signifique paz para nosotros, que la vida pasada y la vida futura sean pacíficas, que todo traiga paz para nosotros. Que la suprema deidad del Verbo, inspirada por Brahman, cuyo abuso produce reacciones terribles, traiga paz para nosotros. Muchas gracias. Namaste.